de esta mañana de nuestra serie de Eclesiastés. Así que ten lista tu Biblia. Nuestra serie se titula Vida y propósito en Cristo. Como ya les dije, pues todos saben, está basada en el libro de Eclesiastés. Y le damos gracias a Dios por su palabra. Agradecemos al Señor porque es bueno y nos da de su palabra. Vamos a orar, así que ponte de pie. Mira, vamos a estar en Eclesiastés 6, versículo 10 al 7:14, y lo vamos a leer. Así que ponte de pie para orar y después leer la palabra. Eclesiastés 6:10. La palabra del Señor dice así: a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede luchar con el que es más fuerte que él. Cuando hay muchas palabras, aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? Porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vana vida? Los pasará como una sombra. Pues ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a una casa de luto que ir a una casa de banquete, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Mejor es la tristeza que la risa, porque cuando el rostro está triste, el corazón puede estar contento. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mientras que el corazón de los necios está en la casa del placer. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios, porque como crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio, y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. No digas: ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunte sobre esto. Buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol, porque la sabiduría protege como el dinero protege, pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. Considera la obra de Dios, porque ¿quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera. Dios ha hecho tanto el uno como el otro para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo de predicación. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que dirijas nuestros corazones, que estos apunten directamente a ti y que en humildad entendamos, Señor, lo que tienes para nosotros y lo obedezcamos, que cambiemos la forma incorrecta en la que quizá estamos caminando. Espíritu Santo, capacita a tu iglesia, habla a tu iglesia, usa este sermón para la edificación del cuerpo de Cristo. Te pedimos esto, Señor, en el precioso y maravilloso nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puedes tomar asiento, hermano. He titulado este sermón: en la adversidad confiemos en el Dios soberano. Y el argumento central de este sermón es que puesto que Dios ha establecido soberanamente los tiempos, en tiempos de adversidad busquemos lo que es relativamente bueno. Quiero animarlos, hermanos, y especialmente este sermón
pensé en todos mis hermanos que padecen una enfermedad. Quiero animar a las personas que sufren en general a mostrar esta confianza en el Dios soberano, buscando, hermanos, lo que es bueno, aún en los tiempos duros que vives. Es importante también que procures traerte una libretita, que vayas anotando o un blog de notas o tu celular. Espero que no uses tu celular, pero que anotes dudas, anota los versículos. A veces yo me voy muy rápido y los chavos de PowerPoint andan batallando con eso, pero pues anota el versículo. Y si quieres, yo después puedo poner todos los versículos en el chat de la iglesia que utilicé para que los tengas ahí. Si no estás en el chat, pues ya me dices para darte de alta en el chat, ¿no? Entonces procura anotar, es bueno anotar tus dudas y los puntos del sermón. Las personas, hermanos, tenemos un grave problema en lo general, al momento de la adversidad, nuestra tendencia es a no confiar en Dios lo suficiente como para ver algo bueno de esta situación. Tenemos una cantidad impresionante de experiencias al respecto, todos. Toda nuestra vida hemos comprobado esta situación, que no confiamos en Dios lo suficiente en los momentos adversos como para ver que hay algo bueno en ese momento adverso. En nuestra vida de casados, Dina y yo hemos experimentado el sufrimiento desde que nació nuestra primera hija, que al nacer se infectó de neumonía y estuvo un mes hospitalizada con periodos muy graves en su salud. Luego nace Santiago 3 años después y con problemas cardíacos, 15 días en terapia intensiva. La verdad es que hemos vivido varios accidentes, decepciones, rechazos de familia, menosprecios, indiferencias. También padecimos la muerte de nuestros papás, con una diferencia tan solo de 4 meses. Se muere mi papá justo hace 4 años, ayer cumplió 4 años, y 4 meses después parte mi suegro con el Señor. Y de manera simultánea nuestra hija abandona el hogar para irse a un país lejano. Esto sin contar el sufrimiento que hemos padecido antes de casados, que incluso comenzó desde la niñez, y que bueno, esa es otra historia. Ahora recientemente los problemas de salud de Dina, que han ido en aumento, una agresiva bacteria que está en su intestino, la cual para hoy los doctores no tienen cura, problemas en su matriz, problemas con su sangre que requieren seguimiento y estudios permanentes y constantes para estar evaluando su sangre. Y aunque nuestro conocimiento del Evangelio ha madurado en estos 25 años de casados, y que nuestra fe, sin lugar a dudas, se ha fortalecido en los últimos años, confieso, hermanos, que en diversos periodos de sufrimiento, aún conociendo al Señor, yo en lo personal, no sé Dina, pero yo en lo personal he considerado estas experiencias como totalmente negativas. No sé cómo lo estés viviendo tú, cómo lo asimiles. No creo que seas muy diferente a mí. Y sé que muchos de ustedes padecen un verdadero sufrimiento. Sabemos, hermanos, que hay hermanos y hermanas que están padeciendo en esta iglesia, que sufren no solo enfermedades, pero que podemos ver y conocemos de ellos que están viviendo un sufrimiento. Unos con enfermedades crónicas, otros quizá enfermedades recientes, otros el abandono de hijos, un divorcio que destruyó su familia, la muerte de un ser querido, el desempleo, la traición, una infidelidad. Otros una mezcla de todo esto, que es bárbaro eso, y cosas aún más fuertes. Y como siempre digo, el sufrimiento no es la incomodidad pasajera. El sufrimiento no es la incomodidad pasajera de un resfriado,
o de que te pusieron mal el nombre en tu vaso del café, o que no pudiste peinarte y vas con un gallón a la universidad, o que la fila para pagar la luz está muy larga. Eso no es sufrimiento, son incomodidades. Y en el momento de estar sufriendo solemos ver nuestra situación como una experiencia mala. Eso solemos hacer, una experiencia negativa de abandono de parte de Dios. Y la verdad es que difícilmente vemos algo positivo en esto, al menos de primera instancia. Así que este mensaje de Eclesiastés es sorprendente para nosotros porque el predicador y como en el Evangelio de Jesús podemos ver cómo se resuelve esto, esta manera negativa de ver el sufrimiento. Y quiero darles un poco de contexto. A partir de este pasaje cambia la segunda parte de Eclesiastés. Y por eso, este pasaje de hoy, no por eso, sino este pasaje de hoy es relevante para los tiempos adversos, que como comentaba, pues vivimos muchos en esta congregación, o han vivido, o que vas a vivir. Si no estás sufriendo, los vas a vivir. Es un pasaje difícil porque está lleno de proverbios y que también tiene su complejidad llegar al énfasis del autor, y que también es un libro difícil, no solamente el pasaje, sino Eclesiastés es complejo y este pasaje en especial es complejo. Pero vemos cómo un Salomón está dialogando, está filosofando con la sabiduría tradicional de la época y él la está modificando de alguna manera. El pensamiento del mundo, hermanos, nos dice que está mal sufrir. El mundo dice esto, que sufrir es cruel. O también el mundo nos dice que nos lo ganamos, que nos lo autoproclamamos por ser tontos o por ser malos. También algunos dicen allá afuera que está en nosotros dejar de sufrir, que podemos decretar sanidad o paz o con palabras positivas dejar de hacerlo. Pero el capítulo 7 de Eclesiastés, como les decía, con la complejidad que tiene, nos está mostrando una muy buena alternativa a ese pensamiento. Vemos al autor está repitiendo frases que ya predicamos anteriormente, porque sigue reiterando sobre el tiempo, la muerte, el nacimiento, el luto, la risa, la destrucción, los buenos y los malos tiempos. Y quizá tú puedas pensar que es repetitivo, pero no, hermanos, es reiterativo. Y eso es diferente. Y siguiendo el argumento del autor en el texto, que dice que Dios ha establecido soberanamente los tiempos, y que en tiempos de adversidad busquemos lo que relativamente es bueno. Yo quiero buscar ser fiel al texto y a lo que Dios quiere decirnos esta mañana en este pasaje de Eclesiastés. Así que voy a estar evitando consideraciones como es Satanás el que nos provoca el sufrimiento. Lamentarse ante Dios es correcto. De hecho, hay salmos de lamento y hay un libro de lamento. O que en respuesta a la oración Dios puede cambiar de opinión, como Ezequías, que le dieron 15 años más de vida. Mira, todos estos temas son temas de otros sermones y lo anterior es verdadero, pero en este sermón, hermanos, voy a mantener la línea objetivo del autor, que es una línea de pensamiento legítima tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Así que nuestro versículo 6, versículo 10 del capítulo 6, a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. ¿Qué quiere decir el autor con esto? Él nos está afirmando que Dios nombra las cosas, día, noche, cielo, tierra, y que al darles un nombre a las cosas, las hace existir. Vemos en Eclesiastés 3:15 que dice que lo que es ya ha sido. En otras palabras, lo que ocurre hoy ya fue determinado por Dios en el pasado. Dios sabe qué son los seres humanos. ¿Por qué lo sabe? Pues porque Él lo creó. Él creó a la humanidad.
Y Él nos llamó humanos. Él le puso nombre a Adán. Adán significa que de la tierra, que viene de la tierra. El Señor sabe de qué estamos hechos. El Señor recuerda que estamos hechos de polvo. El Señor sabe que somos débiles, que somos finitos. Somos tan débiles que dice el autor, el predicador de Eclesiastés, que no podemos luchar con el que es más fuerte que Él. El más fuerte sabemos que es Dios. Dios es el poderoso. Dios es el creador del universo. Él le puso nombre al universo, a su creación. Y a nosotros nos hizo meros terrestres. Eso es una realidad. Y esto nos tiene que caer el 20 de que no podemos discutir con Dios. No podemos discutir ni pelear con el creador de todo. Eso fue lo que también Job descubrió después de perder todo, sus posesiones, sus hijos, etcétera. Y él discute con Dios. Pero al final él se arrepiente, dice Job 42:6, que se arrepintió en polvo y ceniza. Incluso tú puedes ver a los animales del campo, tus mascotas, cuando sufren, pues obvio, no se ponen a pelear con Dios. Ellos aceptan el sufrimiento que tienen. Ya has visto perritos en la calle con una patita, apenas pueden. Otros ahora en silla de ruedas, ¿no? Los perritos. Ellos están contentos porque los sacas a la calle, no se andan quejando. O sea, Isaías registra estas palabras del Señor. Ay del que contiende con su hacedor, el tiesto entre los tiestos de la tierra. ¿Dirá el barro al alfarero, qué haces? ¿O tu obra dirá, él no tiene manos? Pablo en Romanos 9:20 dice, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? No aparecen porque quiero que los anotes. Van a aparecer más adelante otros. Te pregunto, ¿qué tan inútil es discutir con Dios? El versículo 11 dice, cuando hay muchas palabras aumenta la vanidad. ¿Cuál es entonces la ventaja para el hombre? ¿Has discutido con Dios alguna vez? Últimamente, ¿qué has obtenido por reclamarle a Dios la injusticia de tu situación o de la situación de tu amado? ¿Qué vamos a poder obtener de Dios, quien estableció soberanamente los tiempos al discutir con Él? ¿Qué obtienes? Eclesiastés 3, ¿lo recuerdas? Lo predicábamos. Hay tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de lamentarse, tiempo de bailar. ¿Qué obtenemos? ¿Cuál es la ventaja cuando discutes con Dios? Sé que andan muy bíblicos y todos dicen, yo no discuto con Dios. Tal vez cuando no eras tan bíblico, tan cristocéntrico, algún momento discutiste con Dios, cuando no tenías mucho conocimiento. Dice el versículo 12, porque ¿quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida? En los contados días de su vana vida, los pasará como una sombra. Ya sabemos que vivimos pocos años en esta vida, que nuestra vida es efímera, es vana. ¿Quién sabe lo que es bueno para el hombre durante su vida, en los contados días de su vida, de su vana vida? Solo Dios lo sabe, nadie más que Dios lo sabe. Ni tu pareja, ni tus papás, ni tu mejor amigo sabe lo que es bueno para ti, aunque te lo digan cuando te andan conquistando. Nadie sabe lo que es bueno para ti más que el Señor. Entonces, como nadie lo sabe, hermanos, tenemos que aceptar, aunque no les guste esta palabra, sumisamente lo que Dios nos está enviando. Dice, pues, ¿quién hará saber al hombre lo que sucederá después de él bajo el sol? Nadie puede decirnos qué nos va a traer el mañana. ¿Te irá bien? ¿Serás prosperado? ¿Te irá mal? ¿Será un día adverso o una temporada adversa o el resto de tu vida adverso? ¿Vas a estar feliz o estás de luto? No lo sabemos. El futuro está oculto para nosotros.
No sabemos lo que es bueno para nosotros. Creemos saber. Decimos, voy a juntar toda mi vida para una casa porque eso es bueno. Ni siquiera eso sabe si es bueno. No sabemos qué nos depara el futuro. Te pregunto, ¿cuántos días de paz tuviste antes de la mala noticia de la que vives ahora? ¿Cuántos días de paz tuviste? Y es correcto señalar que el autor Salomón, el predicador, no está siendo pesimista. Pero cuando lees este pasaje puedes identificar que hay una tensión en el texto. No es fácil, hay una tensión. Y el autor nos muestra que la sabiduría detecta cosas buenas en esto, incluso en medio de los tiempos de adversidad. Y entonces empieza con una serie de proverbios que inclusive dicen muchas veces la palabra bueno o mejor o más bueno. Y el capítulo 7 comienza diciendo, mejor es el buen nombre que el buen ungüento, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Y esto de alguna manera es interesante y a la vez sorprendente, porque hoy tú puedes ir a la farmacia a París y comprar un ungüento, pero no puedes comprar a un buen hombre. Y es muy rara la comparación, pero de entrada no entendemos que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Ese es un punto del autor. Nosotros entendemos que el día que alguien se muere está lleno de tristeza, y el día que nace un bebé está lleno de alegría. Eso es lo que nosotros traemos en el chip. Pero el autor de Eclesiastés revierte esto y dice, el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Y antes en el capítulo 4 menciona algo similar, reflexionando sobre las opresiones, y dice algo como que felicita a los muertos de los que ya murieron, porque pues ellos no ven el sufrimiento, y los felicita más que a los vivos que aún viven y están sufriendo. Como que los muertos son más afortunados que los vivos, porque pues ya no están presentes en la injusticia, ya no están presentes en el dolor, en las lágrimas que estamos padeciendo aquí. Y de manera similar vuelve a afirmar esto acá, que el día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Desde que surge un nacimiento, todos sabemos que desde que nace un bebé empieza a vivir una vida en presencia del dolor. Desde que naces, tu cuerpo se empieza a podrir. Desde que naces, vives en un mundo de pecado. Vives en presencia de la opresión. Empiezas a ser oprimido. Pero la muerte pone fin a esto, porque ya no hay más dolor, ya no hay más opresión. Mejor es ir a una casa de luto, dice el versículo 2 del capítulo 7, que ir a una casa de banquete. ¿Quiénes de aquí se bañan y van bien contentotes a un funeral? Y prefieren ir a un funeral que a una boda. En realidad es mejor ir a un funeral que a una boda. Creo que pocos podrían afirmar ese señalamiento. Pero el autor vuelve a cambiar gustos por disgustos. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Dice, porque aquello es el fin de todo hombre, y al que vive lo hará reflexionar en su corazón. Y a menos que Cristo vuelva primero, todos sabemos que vamos a morirnos un día de estos, unos antes, unos después. Y la verdad es que no nos gusta pensar en ello, nos cuesta trabajo pensar en la muerte. Tratamos de evitar el tema. Unos hasta tocan madera, otros dicen cruz, cruz, otros no, como que, ya cambiemos de tema, Rodrigo. Y Rodrigo bien pesimista hablando de que es Eclesiastés. No nos gusta, es la verdad. Pero lo que el autor nos dice es muy interesante, porque dice que es bueno ir a un funeral, o es bueno ir a los funerales, porque en los funerales nos regresan a la realidad y no podemos negar lo real de la muerte. Se nos está recordando ahí que un día vamos a estar ocupando el lugar del difunto.
en ese lugar vamos a reflexionar en nuestro corazón. En ese lugar tendremos en cuenta la muerte, meditaremos en la muerte, meditaremos en los días que nos restan por vivir y quizá vamos a considerar más serio el tema de la vida. El autor, la Biblia, dice que aceptar la realidad de la muerte nos hace más sabios porque apreciamos más la vida. Con dolor lo digo y con gozo a la vez. Hace unos meses Dina estuvo al borde de la muerte. Y al momento de despedirnos, porque creíamos que el Señor la iba a recoger, ella me dijo llorando, me dijo: quiero vivir. Tengo toda mi vida queriéndome morir, pero de verdad quiero más días. Quiero vivir más. Confieso que no sabía qué decirle más que quedarme ahí callado. Y ahora puedo ver en mi esposa que quiere vivir. Y eso me motiva a vivir con gozo. Hay monasterios que cuando se mueren los monjes, después de un tiempo exhuman los huesos y exponen los huesos a los turistas y a los monjes que están vivos y dan chance de que toques los huesos. Y la intención de esos monasterios es para enseñarnos que un día vamos a hacer esos huesos. Está medio loco y extremo, pero pienso poner aquí un cráneo. El Salmo 90:12, Moisés enseña a Israel a orar. Y él dice: enséñanos a contar de tal modo nuestros días. Fíjate esto, es impresionante. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos sabiduría al corazón. Entonces tiene sentido decir que es mejor ir a un funeral que a un banquete, viéndolo desde esta óptica. Porque es un lugar donde vamos a encontrar la realidad de la muerte. Y esto nos tendría que llevar a ser más sabios, de apreciar la vida y no desperdiciarla. Y el autor afirma que podemos obtener algo bueno de este evento social, porque vamos a atesorar la vida. Y luego en el versículo 3 dice: mejor es la tristeza que la risa. Otra vez invirtiéndonos los gustos. Todo lo que sabemos en teoría, aquí este señor nos está cambiando la jugada. Todos preferimos reírnos que llorar, ¿no? ¿No es así? Ya me salieron todos muy depresivos, ¿no? Todos. Humanamente hablando, todos preferimos reír, ¿verdad? Que estar llorando. Aunque aquí la palabra risa tiene un tema más de frivolidad, de un canto así como el de las sirenas que te llevan a pecar, así como que ese es el sentido que le está poniendo el autor. Inclusive anteriormente dice que la risa es locura en el capítulo 2, pero argumenta que la tristeza es mejor que la risa, porque cuando el rostro está triste, dice, el corazón puede estar contento. Pero ¿cómo un rostro triste puede provocar un corazón alegre? El rostro triste está en las funerarias, donde enfrentamos la realidad y en donde vamos a ser enseñados a atesorar nuestros días. Después de lo que te acabo de contar que viví con Dina, puedo pensar que nuestros corazones ahora están más contentos de aprovechar día a día lo que estamos viviendo plenamente. Es algo que el autor está tratando de decirte. Cuando estás en un funeral, aunque estés llorando, vas a obtener sabiduría y tu corazón va a estar contento porque vas a aprovechar mejor los días que te restan. Es lo que nos dice. Y el Nuevo Testamento, de manera muy similar, no está viendo contradicción con este pensamiento entre un rostro triste y un corazón alegre. Pablo dice en 2 Corintios 6:10, entristecidos, pero
siempre gozosos. No tomamos esto como un himno al dolor y al gozo. Jesús llama bienaventurados ¿a quiénes? A los que lloran, a los que sufren. Mateo 5:4. Ahora sí ya puedes dejar de anotar. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Lucas 6:21. Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Santiago dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate cómo Santiago está uniendo el sufrimiento y la sabiduría. Cuando habla del corazón, hermanos, se está refiriendo al centro del humano o del ser humano. Estos sentimientos profundos que arraigan en nosotros. Proverbios 4:23 dice que del corazón brotan los manantiales de la vida. Y según el autor, el corazón representa la base de la inteligencia y la voluntad, y nos dice que el corazón de los sabios habita en la casa de luto. Como tu segunda escuela fuera la funeraria Galloso. El funeral es la escuela para aprender la esencia de la vida. Un poco extraño y drástico, pero razónalo, medítalo. Una persona que es sabia vive su vida con la realidad de que se puede morir en cualquier momento. Por el contrario, el necio, ¿te acuerdas que definimos necio la semana pasada, creo? El ignorante, el que no es sabio, el desobediente ante la palabra, el necio, evita pensar en su muerte. Y su corazón, el corazón del necio, prefiere la fiesta, prefiere la pachanga. Porque siempre la fiesta va a ahogar los pensamientos realistas. Cuando estás distraído en la fiesta o en algo, estás fuera de tu realidad, de tu contexto. Estos primeros 4 versículos, hermanos, nos han centrado en lo que la mayoría de las personas evitan, que es la muerte. Y tenemos que, a través de este libro de Eclesiastés, pues tomarnos en serio las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Esto es un llamado a la iglesia a empezar a meditar profundamente, no solo en la muerte, en la vida. Y como le titulamos a nuestra serie, ahí está, vida y propósito en Cristo. Dice Génesis 3 que, o según Génesis 3, la muerte es el castigo de Dios por la desobediencia humana. O sea, la muerte es trágica. La muerte es el clímax, o va a ser el clímax de nuestro sufrimiento. Si tú estás sufriendo, o el día que suframos, podemos llegar a tal grado, porque así lo ha determinado el Señor, de morir un día, y ese día va a ser el clímax de nuestro sufrimiento. O sea, la muerte es trágica. Pero lo que dice el autor es que esos que son sabios pueden detectar, son truchas, son avispas, pueden detectar algo bueno, incluso en la muerte. ¿Habías meditado tú en ello? ¿Has meditado en esto cuando estás en un funeral? Cuando has sido expuesto a la realidad de morirte, cuando se te muere un familiar cercano, o simplemente dejaste pasar la oportunidad como una escena trágica en tu vida, como una experiencia sin que esto te provoque apreciar la vida. En ese momento lo viviste, se murió y lloraste, y ya el otro día te
bañaste de optimismo y dijiste, ya, un nuevo comienzo, una nueva vida, vámonos, ya se murió, vámonos, lo que sigue. Fíjate, el versículo 5 sigue con estos contrastes entre sabios y necios. Mejor es oír la reprensión del sabio que oír la canción de los necios. Vele poniendo pausa a estas ideas, porque al final las vamos a unir, pero en este caso, ¿cómo te va con las críticas constructivas de tus hermanos sabios que buscan corregir un patrón de conducta tuyo que es cuestionable o que quizá está siendo perjudicial? Fíjate lo que dice Proverbios 12:1. Esto lo sostiene Proverbios 12:1. El que ama la instrucción ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. No te quise poner la versión en el hebreo. La versión en el hebreo dice, pero el que odia la reprensión es estúpido. Eso dice el hebreo. Qué bueno que no sabemos hebreo. ¿Qué tanto aprendes de la reprensión de los sabios que están a tu alrededor? ¿Estás aprendiendo? ¿Estás poniendo atención cuando alguien te corrige en el amor del Señor y te dice, hey, no hagas esto? Ahora, ¿qué tanto aprendes de los necios? Cuando estos te alaban, cuando estos nada más te están distrayendo o en algunos casos nada más quieren que andes de fiesta. Y mira, no bajo una óptica legalista, lo aclaro, pero seriamente te pregunto, es un ejemplo. ¿Qué te dejan las canciones alegres que te hacen escapar de la realidad? Piénsalo, no juzgues la pregunta. ¿Qué te hacen, qué te dejan, qué te alimentan las canciones alegres que te hacen escapar de la realidad? Eso. Escapas de la realidad. ¿Qué tan sabio es escapar de la realidad? A veces nos estamos exponiendo a letras huecas, tanto espiritual como moralmente hablando, donde no se nos ofrece nada más que un entretenimiento momentáneo. Para el predicador esto se ve como porque crepitar de espinos bajo la olla, así es la risa del necio. El crepitar es cuando truenan las ramas secas. ¿Has hecho una fogata alguna vez? Y le pones ramas secas, esas truenan, pero son momentáneos, es algo momentáneo y se consumen rápido. Así es como lo ve el autor, la risa, la frivolidad, el encanto de los necios para tu vida. Es algo repentino, es una llamarada y ya, se apaga fácilmente. Y el autor dice, esto es inútil, esto también es vanidad. Y luego se va contra los que se dicen sabios o los sabios. Dice, ciertamente la opresión enloquece al sabio y el soborno corrompe el corazón. Nos muestra que la opresión o el soborno es una gran tentación, que incluso esos sabios se pueden ver involucrados convirtiéndose en necios. Los sabios también son tentados en todo, al igual que los necios. También los sabios pueden anhelar riquezas, ser tentados en posesiones. Así que muchas veces, si tú y yo nos consideramos sabios, tenemos que tener cuidado en estas cosas. Porque el versículo 8 de nuestro texto advierte lo siguiente para no desviarnos. Dice, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Mejor es la paciencia de espíritu que la arrogancia de espíritu. Mira, hermano, lo que quiero también empezar a resumir ideas es que necesitamos recorrer todo el camino. Necesitamos ser pacientes para conocer, para saber, para identificar si hubo éxito en los asuntos de la vida. Todos sabemos que hay obstáculos en la vida que atrasan las cosas, que nos frustran. Y lo que nos ha enseñado este mundo caído es lo contrario, a ser impacientes, a ser rápidos, a ser prejuiciosos, juiciosos, a hacer todo es express. Y la sabiduría no es express. El paciente de espíritu, el que es paciente de espíritu, demuestra eso.
se espera a largo plazo, no es precipitado, no juzga, sino hasta saber que se acabó esta situación. Creo que podemos ver en esto una verdad que nos falta mucho. ¿Quiénes de aquí entraron a primaria sin estudiar el kinder? Levanten su mano, hermanos, levanten. Papás nuevos, ya ven, mírenlos, no están chuecos. Unos entramos a tercero de kinder sin estudiar primero o segundo. Bueno, mi hijo, ¿no? Lloraba y hasta le daba calentura por ir a la iglesia, a la escuela, perdón. También a la iglesia luego. A veces queremos que los chamacos ya salgan leyendo. Nacen y a ver, ¿tiene barba? Ya rápido, queremos rapidez. Queremos que caminen rápido. Suena chiste, pero medita en esto. Es un ejemplo. ¿Qué es la pregunta cuando ves a un niño chiquito? ¿Y ya habla? No. ¿Por qué tiene que hablar? Tiene 1 año. Es que mi nieto habló al año, a los 9 meses. Por favor, medita en esto, no son chistes. Medita en la premura de tu corazón. ¿Y ya estudiaste la carrera? ¿O qué? ¿Y cuánto ganas? Pues que piden experiencia. Si hubieras trabajado como yo desde el 4 de primaria, pues ya tuvieras experiencia. Y los chamacos salen traumados a trabajar rápido, todo es express. No han asimilado la tesis y ya se inscribieron a la maestría. ¿Cierto o falso? Termina la maestría y te dicen, es que yo quería ser médico con maestría en finanzas. Yo quería estudiar arquitectura y es médico. Espero que no sea tu caso. En este proceso las adversidades nos están golpeando. En este proceso de impaciencia las adversidades nos están golpeando. Lo que dice la Biblia es que el sabio va a soportar estas adversidades con paciencia y se va a esperar a ver qué resulta. Se va a esperar. Ve el versículo 9 del capítulo 7. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Te pregunto, ¿eres impaciente, hermano? Estás viendo la tele y estás moviendo la patita así. Pero ahora ya decimos, es que tiene el síndrome de bailarina. Es impaciente, está tocando la batería, ¿verdad? Mientras está platicando contigo. ¿Eres impaciente? Entonces estás siendo necio. ¿Te sales rápidamente de control? ¿No tienes tolerancia a la frustración? Entonces estás siendo necio. Cuando no te salen las cosas, avientas el púlpito y explotas en ira. Estás siendo necio. Es lo que dice Proverbios 14:29. El que es paciente muestra gran discernimiento. El que es agresivo muestra mucha insensatez. Santiago 1:19 está aludiendo a esta advertencia. Esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír y tardo para hablar. Y no se quedó ahí. Y tardo para la ira. Ahora ve lo que nos dice el Señor Jesús contra estos arrebatos de ira. Mateo 5:22.
Pero yo les digo, es Jesús, que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, y más adelante dice, será merecedor del infierno de fuego. El autor de Eclesiastés, Salomón, el predicador, dice, el enojo se anida en el seno de los necios. Cuando tú y yo, hermanos, somos necios, estamos mimando, acariciando, cuidando nuestro malestar. Estamos nutriendo nuestro enojo. Lo dejamos crecer como una mascota. Pero eso en realidad nos va a empezar a carcomer un día de estos. Los necios alimentan su enojo hasta que revientan, hasta que explotan. Y por si no nos queda claro, el versículo 10 nos da otro ejemplo de impaciencia. No digas, aquí es donde se empieza a poner más sabroso todavía. No digas, no digas, no digan, yo no tengo que decir. ¿Por qué fueron los días pasados mejores que estos? Pues no es sabio que pregunten sobre esto. Todos tenemos un familiar en casa, quizá eres tú, que se está pegando en el pecho todo el tiempo por el pasado. Iglesia, cuando experimentamos la adversidad, cuando estamos en tiempos difíciles, es bien fácil y es gratis quejarnos, renegar y decir, como dice aquí, ¿por qué fueron los días pasados mejores que estos? Es que yo estaba mejor soltera. Ay, si tan solo estuviera sano como hace 2 años. ¿Por qué ya no tengo el cuerpo y la belleza de antes? Es que sin hijos, sin esposa, tendría más dinero. ¿Cuántas veces te quejas al día? ¿Cuántas veces te quejas a la semana, al mes? Empieza a contarlas, hermano, en un examen interno. ¿Cuántas veces te quejas? Que si el metro está lleno, que si está vacío porque vas solo. Muchas personas luchan contra los hechos de que el cristianismo a menudo no funciona, no parece funcionar esta onda de mis papás o de mis primos o de quien sea o donde yo iba, no funciona. Hay mucho mal en el mundo, hay sufrimiento en el mundo. Esta realidad que piensan aleja a algunos de Dios. Al menos te hizo dudar un día cuando empezaste a preguntarte por qué Dios hacía las cosas. Si te diagnostican una enfermedad severa, si no te dan un ascenso, si ves que a los de la universidad o de la escuela, de la primaria son tramposos y a estos les va mejor que a ti, o si a tus hijos tienen problemas que los hijos de los no creyentes no tienen, todo esto puede hacer que uno se vuelva escéptico, que estés así al borde de la incredulidad porque pues, te está yendo mal. Porque las cosas no son como las planeaste, las deseaste, las soñaste, te las platicaron. El problema es que al quejarnos estamos expresando insatisfacción con el presente que Dios nos permite vivir. Estamos siendo impacientes. No estamos dispuestos a esperar a ver cómo van a resultar las cosas al final de todo. Decimos, no es justo. No es justo. Me vale lo que piense el pastor o la esposa del pastor o la Biblia. No es justo. Y ve lo que nos instruye Dios esta mañana sobre quejarnos. No es sabio que pregunte sobre esto. Quejarse de lo mal de nuestras situaciones y de los tiempos que vivimos es mostrar una falta de paciencia y de autocontrol. Y esto es la marca de un necio, no es la marca de un sabio.
Sí, seguramente va a ganar Morena otra vez. Y hay que dejarnos de que hay que acabar con la queja. Se van a robar la elección. Y nosotros estamos en Cristo, caray. Ya predicaré sobre el voto porque Eclesiastés habla de política. Coming soon. ¿Ya oraste tu voto? No, no, tu voto no es del partido al que le vas. Tu voto es del Señor. ¿Estás seguro que el Señor te dijo que votes por el verde, el rojo, el azul, el amarillo, el blanco, el rosita, el púrpura? Te los dejo así como un... Versículos 11 y 12, el autor empieza ahora a cantar alabanzas a la sabiduría. Dice: buena es la sabiduría con herencia y provechosa para los que ven el sol. Significa esta herencia de esta herencia significa la bendición que podía venir de la tierra en tiempos de adversidad. Es una ventaja de los que estamos vivos. Pero hermanos, mediante la sabiduría divina que adquirimos en la Biblia, uno puede sobrevivir a los tiempos de adversidad. Dice: porque la sabiduría protege como el dinero protege. ¿Cómo andas en diciembre 15 cuando te depositan tu aguinaldo, más bono de puntualidad, más bono de hombre, más bono de linda cara? ¿Cómo andas? Caminas como este cuate del luchador, que hacía las manos así. Andas poderoso. En gran medida andas seguro. Te dura 15 días la seguridad, pero al momento que lo recibes andas seguro. El autor está comparando la protección de la sabiduría con la protección del dinero. El dinero sí, en cierta medida, puede proteger a las personas de ciertas dificultades. Si tú necesitas comer, pues con dinero hasta postre invitas. Si no tienes empleo, pero tienes ahorros, tienes la posibilidad de salir adelante pagando tus servicios. Entonces el dinero protege hasta cierto punto a la adversidad. Pero del mismo modo, la Biblia afirma que la sabiduría nos protege de las realidades de la vida. Pero solo que la sabiduría tiene una gran ventaja sobre el dinero. El versículo 12 dice: pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría preserva la vida de sus poseedores. O sea, el dinero, hermanos, no te va a dar vida. El dinero nos trae molestias, enfermedades, enojo. ¿Te acuerdas del sermón pasado? Pero la sabiduría da vida. ¿Cómo? Da una sabiduría superior que no se nos sofoca con cualquier sufrimiento o con el sufrimiento, sino que a través del surgimiento, con la sabiduría, nos ayuda a ver la vida con otra óptica. Y no está hablando de entrada, no está hablando de la vida eterna, está hablando de la vida que vivimos en esta tierra. Vida que, a propósito, se va a acabar un día con la muerte. O sea, todos vamos a pasar por ahí. Jesús dice en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La vida que Jesucristo da finalmente vence la muerte. Jesús con mucha autoridad afirma: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Gracias a Dios que están vivos. Pero Salomón no tenía esta perspectiva cristocéntrica. Él todavía no tenía esta visión. Él está luchando con el tema de cómo podemos vivir una buena vida en esta tierra sabiendo que hay mucho sufrimiento y una muerte segura. Él nos demuestra que todavía hay un bien relativo incluso en medio del sufrimiento. O sea, exactamente donde estamos parados tú y yo. Él dice:
El día de la muerte es mejor que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa de luto que ir a una casa de banquete. Mejor es la tristeza que la risa. El corazón de los sabios está en la casa de luto. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Este es el resumen. Pero reitera, mejor es el fin de un asunto que su comienzo. Nos recomienda ser pacientes, no apresurarnos, no enojarnos, a no quejarnos. Pero al final nos muestra la ventaja de la sabiduría que nos protege contra la dureza de vivir en esta tierra. Porque aunque pasamos por sufrimientos, la sabiduría nos va a dar una forma de vida muchísimo más vigorosa. Así que todo este rollo, para la conclusión del autor y también la mía, versículo 13. Considera la obra de Dios. Hermanos, consideren la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Quién puede enderezar lo que Él ha torcido? Considera la obra de Dios. Hermanos, Dios es el Dios soberano que ha hecho todas las cosas, aunque algunas de estas cosas que Dios ha hecho te parezcan torcidas a ti. El pasaje nos ha estado hablando de muerte, de luto, de tristeza, de dolor. Y a veces nosotros experimentamos cosas como torcidas o injustas. Déjame decirte que las cosas torcidas también son obra de Dios. Mira lo que descubrí en Isaías 45:7. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, el que causa bienestar y crea calamidades. Yo, el Señor, es el que hace todo esto. Tenemos que empezar a bajarle las rayitas a nuestra, ¿cómo se dice? Cuando eres muy arrojado, eres impetuoso. Hay que bajarle, porque nadie puede enderezar lo que Dios ha hecho torcido. Nadie. Y ya vimos que Dios también hace las calamidades. Dios también crea las tinieblas. Porque entonces ya sería el colmo de la arrogancia y de la necedad nuestra de querer cambiar la obra de Dios. O sea, ya si estás en esos mares de la arrogancia, podemos orar por ti. Iglesia, no nos queda más opción que aceptar la obra de Dios, cual sea esta. Y también aceptar el sufrimiento de la mano de Dios. Qué palabra tan fácil de decir. Acepta la calamidad que Dios te va a traer, Miguel. Hubiera apuntado para otro lado, pastor. Lo digo con amor, con respeto, pero mis hermanos que sufren todos los días por una enfermedad saben de qué les hablo. El versículo 14 dice: alégrate en el día de la prosperidad y en el día de la adversidad considera, Dios ha hecho tanto uno como el otro, para que el hombre no descubra nada que suceda después de él. Aunque nos anima a alegrarnos, el pasaje se ha centrado en el sufrimiento, hermanos. ¿Qué hacemos tú y yo en el día de la adversidad? ¿Qué haces cuando sufres? ¿A dónde vuelan tus pensamientos cuando estás sufriendo? Pregúntate, ¿a dónde te llevan tus pensamientos cuando estás sufriendo? El consejo del autor dice: considera, piénsalo, máscalo, medítalo, considéralo. Dios ha hecho tanto uno como el otro.
para que tú y yo no descubramos qué va a suceder después de esto. Dios ha hecho la prosperidad como la adversidad. Y lo ha hecho de tal manera para que no andemos de chismosos averiguando qué va a venir después. No sabemos lo que nos depara el futuro, entonces no podemos controlarlo. El gran problema, mis hermanos, el gran problema es que todos somos pecadores, todos estamos rotos y eso duele. Estamos intentando encontrar formas de salir de nuestro quebrantamiento, pero terminamos más vacíos. Por ejemplo, algunas personas quieren huir a través de la identidad de género y se han disparado un montón de problemas psicológicos. Algunas personas piensan que la intimidad sexual va a arreglar su quebranto y entonces van de relación en relación tratando de llenar el vacío, pero terminan insatisfechos, terminan vacíos. ¿Y qué tal de aquellos que buscan en su trabajo todo? Hacer mucho dinero o cientos de otras cosas, pero que no hayan la satisfacción verdadera porque no están volteando a ver a Cristo. Vida y propósito en Cristo. Esa es la razón. Gran parte de nuestra vanidad, de nuestro quebranto, se debe a nuestro propio pecado y a nuestra propia idolatría, en que convertimos las cosas buenas en cosas definitivas. Adoramos el dinero, el placer, el sexo, el éxito, el poder y muchas cosas. Y en lugar de ver estas cosas como regalos de Dios para ser usados como Él quería, las vemos como el fin último y buscamos obtener de ellas lo que no nos pueden dar. A menudo creemos que muchas o algunas cosas nos van a proporcionar lo que necesitamos y no es así. Terminamos vacíos, terminamos huecos, terminamos sin un propósito. Hermanos, ese es el quebranto del que estoy hablando, porque ese es el quebranto de estar apartados del diseño de Dios. Todos pecamos, todos estamos rotos. Y por lo mismo, cuando viene la adversidad, pues renegamos. Porque no tenemos un filtro, no nos estamos poniendo esto aquí como filtro, no lo leemos. No estamos filtrando las cosas por la palabra, renegamos ante la adversidad. Nos aqueja sufrir. Hermanos, no sabemos abrazar el sufrimiento. El sufrimiento como un medio de gracia que Dios también usa para alejarnos del pecado, para santificarnos. Levantamos nuestras plegarias, nuestras oraciones, nuestros ruegos, pidiendo que se nos quite este sufrimiento sin preguntarle al Señor: ¿qué deseas que aprendamos? ¿Qué deseas transformar de mí? ¿Para qué? No sabemos sufrir. Es más, no damos gracias a Dios por el sufrimiento. ¿Estás abrazando tu sufrimiento? ¿Estás abrazando la prueba de fuego que Dios te está mandando? ¿Estás abrazando que el Señor te está acrisolando? Te va a fundir. Porque quiere cambiar algo en ti. Quiere que te parezcas más a Cristo. Quiere que te parezcas menos a Antonio, a ti, a tu nombre. Quiere menos de ti y Él quiere más de Él en ti. Te va a acrisolar. Te va a hacer sufrir. Pero no sabemos asimilar la prueba. No abrazamos el dolor, no abrazamos el sufrimiento. Huimos. ¿Por qué huimos? Porque seguramente no entendemos el evangelio. Porque seguramente no entendemos la obra de Cristo. Porque nos decimos humildes, pero no tenemos la humildad de Jesús. No tenemos su paciencia. No tenemos su firmeza ante la adversidad. No meditamos en lo que Jesús vivió. Estaba determinado que Jesús iba a sufrir, iba a padecer con todo. Pero su actitud fue de humildad, fue de sujeción,
fue de aceptación. Y a pesar de que oró diciéndole al Padre, si puedes quitar esta copa de mí, esto de mí, este sufrimiento que me viene, pero sino que se haga tu voluntad, gloria a ti. Y lo aceptó y caminó en medio del sufrimiento. ¿Qué tanto te pareces a eso? ¿Qué tanto asimilas, abrazas el fuego de la prueba? ¿Habías meditado que el sufrimiento también es para acrisolarte, para santificarte, para que dejes de estar pecando esas cosas que no debes de estar haciendo? Dice Señor, oye, ya te lo pedí, ya te mandé un pastor, ya te mandé una iglesia, ya te mandé una esposa, ya te dije que no hagas esto y no entiendes, vato, ahí te va. No entendemos. Me costó muchos años asimilar que mi hija se fue de la casa. Años. No lo aceptaba. Hasta que me cayó el 20 que era un idólatra con mi hija. Era un idólatra. Era mi becerro de oro, mi primogénita. La amo con todo, pero la tenía como un ídolo. Sí, su pastor tenía un ídolo en su hija. Y la historia se cuenta sola. Tuve que abrazar el sufrimiento, que el Señor me haya quitado el ídolo. Porque leemos en la Biblia, ¿qué son los ídolos para el Señor? Son cosa mala, más que mala. La buena noticia es que necesitamos entender que Jesús cumplió por nosotros. Y que si tú has confiado en Él como tu Señor y tu Salvador, entonces cuentas con algo dentro de ti que es poderoso, que se llama Espíritu Santo, que te ayuda a soportar ese crisol, esa prueba, ese abandono, ese divorcio, esa humillación, ese dolor, esa enfermedad, ese abandono. Y aunque no lo puedas soportar, mi esperanza ha sido que Jesús camina de la mano conmigo. Hermano, que sea tu esperanza también en medio de esta prueba que estás viviendo, y si no, la que vas a vivir. Prepárate, iglesia, porque vas a sufrir. Te lo digo con todas las palabras, con todas las letras y con toda la seguridad. Vas a sufrir. Y doy gracias a Dios que el Señor me permita sufrir, para que mi sufrimiento, hermano, sea de edificación para la iglesia. Me costó años decir que me gozo en el sufrimiento, hermanos. Y aunque me sigue doliendo no tener a mis hijos, me gozo en el Señor, porque el Señor está moldeando mi corazón. Porque mi anhelo es parecerme a Él. Mi deseo es que alguien pase y me vea y diga: mira, él es un buen representante de Cristo. Si es también tu anhelo, prepárate, hermano. El Señor te va a acrisolar y va a doler. Todo lo que podemos hacer es aceptar la voluntad de Dios, tanto en la prosperidad como en la adversidad, porque esto viene de la mano de Dios. Y entender la adversidad, hermanos, nos va a dar una conciencia de que somos mortales pecadores, que somos sumamente limitados y que estamos irremediablemente siendo finitos en conocimiento, en poder, en todo. Y por eso no podemos disputarle a Dios su voluntad, ni reclamarle, ni siquiera debemos atrevernos a decirle que no es justo que me haya quitado a mi hija, que no es justa tu enfermedad, tu divorcio, tu abandono. No lo hagas. Nuestro lugar es un lugar de súbditos que toman el bien y el mal de Dios en nuestras vidas con aceptación, que aceptamos la adversidad cuando ésta llega,
porque viene de Dios. No entendemos de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta cuando estamos postrados. ¿Cómo? ¿Este cáncer es la buena voluntad de Dios? Sí. Para los que están en Cristo, sí. No sabes lo que te viene en el futuro. Lo único que tienes y que tengo es que tenemos que confiar en nuestro Dios, porque Él sí sostiene el futuro. Fuimos diseñados por Dios con un propósito de que podamos reconocer, hermanos, lo poco que podemos reconocer, lo reconozcamos con gozo, con alegría en el Señor. Es lo que dice Pablo en Romanos 8. Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? ¿Tu cáncer? ¿Tu hijo que te abandonó? ¿Tu divorcio? ¿Tu decepción? ¿Tu desempleo? ¿Tribulación o angustia o persecución? ¿Hambre, desnudez, peligro, el narco, la inseguridad, la espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo, en aquel que nos amó. Y Pablo dice, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Jesús, Señor nuestro. Está cañón. No es fácil ser cristiano. Y es bien fácil ser cristiano. Ya me parezco al de Eclesiastés, ¿no? El catecismo de Heidelberg fue escrito en un momento de sufrimiento en la historia, 1563. Hay una pregunta que dice, ¿cómo nos ayuda el conocimiento de la creación y la providencia de Dios? Y la respuesta es, podemos ser pacientes cuando las cosas van en contra nuestra, agradecidos cuando las cosas van bien, y para el futuro podemos tener una buena confianza en nuestro fiel Dios y Padre, de que nada nos separará de su amor. Nada nos separará de su amor. Hermanos, somos más que vencedores, pero no a pesar de tu sufrimiento, sino en tu sufrimiento. Ni la muerte, por muy trágica que sea, ni la vida, por difícil que sea, te va a separar del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Como el amor de Dios en Cristo está siempre con nosotros, entonces, hermanos, podemos buscar, podemos encontrar algo bueno en el día de la adversidad. Señor, te damos gracias. Padre bendito.